Hola, continuamos discutiendo aquellos documentos que en la última reunión de coordinadora de delegados se nos instruyó para que leyéramos y reflexionáramos. Dos de esos documentos eran, por supuesto, el pliego petitorio y las respuestas de la rectoría. Eso ya lo hicimos en otro video anterior. En este video vamos a reflexionar unos momentos sobre lo que se denomina plan de austeridad. El plan de austeridad que propone la universidad para hacer frente a su crisis financiera. Una crisis financiera que pues ya se volvió crónica o permanente, un permanente estado de excepción se vive en la universidad desde que se dejó de contar con los recursos suficientes para afrontar todas las obligaciones contractuales y de otra índole. Bien, entonces, ¿qué es un plan de austeridad? ¿Qué pretendemos con un plan de austeridad? Bueno, un plan de austeridad debe responder a una planeación acerca de lo que esperamos obtener a futuro después de la instrumentación de este plan. Es decir, se nos debe de decir cuánto por cada una de las acciones emprendidas se va a ahorrar, se va a obtener de dinero en líquido, porque de otra manera, pues entonces estamos actuando a ciegas y no podemos ni tenemos la capacidad de evaluar si las acciones emprendidas están resultando o no. O también debemos de tener una idea de si esas acciones van a generar un conflicto o no. Y si lo generan y se está dispuesto a enfrentar ese conflicto, ¿cuáles son las probabilidades de que ese conflicto sea, bueno, resulte beneficioso para quien propone ese plan? Bien, vamos pues a analizar algunos de los artículos de ese plan aquí, después de una leída más o menos, bueno, no diré que muy reflexionada, pero bueno, haberlo leído y en la medida de mis capacidades haber entrelazado lo que dice con algunas posibilidades a futuro, puedo yo entresacar algunos elementos que me parecieron interesantes. Bueno, dice el artículo 1 de ese plan, que ya está aprobado por el Consejo, ya es algo aprobado por el Consejo Universitario. Entonces, lo interesante desde el punto de vista sindical es cómo va a afectar a los trabajadores universitarios. Puede haber dos tipos de afecciones. Puede realmente ir en contra de alguna de las cláusulas contractuales. Esa es una manera en que nos puede afectar directamente, que vaya en contra de una de las cláusulas, y en su momento veremos si eso es así o no. Y otro es que, bueno, aunque no vaya en contra de las cláusulas, vaya en contra del espíritu del sindicalismo, es decir, que este plan tienda a no mejorar las condiciones laborales, sino en cierto sentido a deteriorarlas. Porque austeridad, a final de cuentas, significa que vamos a hacer más con menos, que va a haber menos dinero circulando. Cuando la austeridad se envuelve en la retórica neoliberal, cuando se nos dice que es un plan económico, tendemos a identificarlo con algo terrible. Eso es lo que nos enseñó la izquierda durante 20, 30, 40 años, a odiar al neoliberalismo, a los tecnócratas, porque esos tecnócratas se la pasan haciendo planes para darnos el dinero a cuentagotas, un dinero que entiendo yo debe haber sido abundante según esa izquierda. Hoy ya no se enfunda el discurso neoliberal, ya no se nos presenta ideológicamente como el resultado de una sesuda reflexión sobre principios económicos, sino que se nos da como principio moral. El neoliberalismo se ha vuelto ya en la nueva retórica de la izquierda mexicana un principio moral. Se es austero, se ahorra, son virtudes. No olvidemos que son virtudes que Weber identificó con el protestantismo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo he discutido en otro video. En este caso, se nos infunde la idea de que ahorrar es bueno, de que la austeridad es una virtud, de que hacer más con menos es lo mejor que nos puede pasar. Es decir, se nos da toda una ideología envuelta en sentimientos.
ya no como los tecnócratas, y supongo que ese fue el error por lo que el neoliberalismo era poco aceptado y presentaba tantas resistencias, porque se enfundaba en principios económicos, en matemáticas. Ahora se habla desde la nación, se apela al patriota que todos llevamos dentro, se apela a los valores espirituales que queremos forjar. A eso se apela. Bueno, en los hechos va a resultar lo mismo, son puras ideologías y vamos a tratar de analizarlas, de desmenuzar algunos elementos. No todos porque son muy complejas, pero algunos que nos resulten iluminadores para nuestro tránsito a través de la universidad. Bien, el primer principio, el primer artículo de este plan de austeridad universitario nos dice lo siguiente: fomentar el ahorro, fortalecer los ingresos, racionalizar el gasto. ¿Quién está en contra de esto? Ya lo he dicho. Fomentar el ahorro es una virtud. Fortalecer los ingresos, ¿quién se opone a tener más dinero? Racionalizar el gasto, ¿quién se opone a utilizar la razón para gastar? Uno se pregunta, ¿y antes no se hacía así? ¿Se gastaba desde la irracionalidad? ¿Quién sabe? Pero ya se dice explícitamente que se va a hacer desde una cierta racionalidad. ¿Cuál? No sé. Artículo 2. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los principios? Veamos esos valores que nos quieren infundir. Veámoslos. Dice: legalidad, eficiencia, eficacia, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, honradez, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas. Quizá aquí lo mejor, la manera más económica de decirlo hubiera sido: léase la guía moral de la cuarta transformación. Porque lo que estamos viendo a final de cuentas no es otra cosa que la cuarta transformación ya vuelta principios universitarios. La austeridad, a final de cuentas, la austeridad. Algún otro que me llamó la atención es que dice el artículo 5, las contrataciones en las escuelas, las plazas docentes y administrativas se asignarán en función de las actividades sustantivas, oferta, matrícula, infraestructura. Y uno se puede preguntar, ¿antes cómo se asignaban? Sin racionalidad, entiendo yo. O tal vez ya se hacía con una cierta racionalidad. Bueno, quién sabe. Ya no sé si en función de la matrícula. ¿Cuáles eran los criterios anteriores para fundar una escuela? Bueno, quién sabe. No pretenderé saber cuáles eran. Bueno, viene otro artículo. ¿Se limitará la contratación de nuevo ingreso? Algo que siempre se ha dicho. ¿Se va a cumplir ahora? Esperemos que sí se cumpla. Esperemos que sí se cumpla. Si es que esto es una manera de ahorrar. Pero la pregunta fundamental en todas estas medidas, como dije al principio en el preámbulo, ¿cuánto realmente se va a ahorrar? ¿Cuánto dinero en líquido va a obtener la universidad con estas medidas? ¿O no va a obtener nada? Muchas de las medidas que se han hecho a lo largo del tiempo en la universidad no han generado absolutamente ni un peso. Por eso siempre es pertinente cuando se nos presenta un nuevo plan preguntar: ¿va a generar recursos de manera inmediata, en un año, en un mes? ¿En cuánto tiempo va a generar recursos? ¿O no va a generar nada? Es solamente, bueno, no sé cómo llamarlo, es solamente una medida que pues va a incrementar nuestra felicidad, por decir algo. ¿O de qué se trata? Si no va a generar recursos, teniendo en cuenta que es un plan de ahorro, ¿cuánto se va a ahorrar? ¿Cuánto? Por cada acción que se hace, ¿cuánto se va a ahorrar? Si se implementa todo este plan en un año, ¿cuánto se pretende ahorrar? Eso es lo principal que se debe de preguntar cuando se hacen este tipo de planes. Decía Eduardo Remedi en su libro Detrás del murmullo, un libro que pagó la universidad, por supuesto, porque le pagó mucho a Eduardo Remedi por venir aquí. Decía Eduardo Remedi en ese libro, que sería bueno que leyeran, decía Eduardo Remedi lo siguiente, decía: los universitarios zacatecanos presentan planes y programas desde un punto de vista voluntarista. No utilizan el conocimiento acumulado, si es que tienen alguno. Pareciera que no aprenden. Esto es lo que siempre pasa con los universitarios. No son serios al hacer planes, no aprenden de la experiencia previa. Por lo tanto, tenemos una universidad un tanto enclenque desde el punto de vista cognitivo.
¿Cuánto se va a ahorrar con este plan? Este plan, ¿qué experiencia del pasado congrega, si es que alguna? ¿Qué reflexión hay detrás de ello? ¿O es solamente una imposición de alguna autoridad federal para que dé recursos? Si es esto último, es lo más pobre que nos puede pasar. Yo espero que no sea eso. Yo espero que esto sea el resultado de una amplia reflexión hecha por la Administración Central y que tiene todos los cálculos. Simplemente nos los proporcionará después. Yo tengo ese optimismo. Algunos otros, los malpensados, creerán que esto es simplemente para cumplirle al gobierno federal y que no estamos ejerciendo nuestra autonomía, sino que ya somos heterónomos y nos cayó la 4T y ya. Algunos creen que la 4T nos va a salvar. Yo no lo creo. Si los universitarios nos salvan a sí mismos, nadie nos va a salvar. Eso es lo que deberíamos de tener claro, porque eso es lo que la universidad pregona, la independencia, no la dependencia y la heteronomía. Pero bueno, hay algunos que no creen en los principios universitarios, allá ellos. Entonces, también hay uno importante, el artículo 16, este tiene que ver directamente con la política laboral, no aumentar prestaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes se fijan en el pliego petitorio, si ven la última tabla de respuestas y de exigencias, hay una tabla que acaba de salir, sí se pide incremento en algunas prestaciones. Por ejemplo, el día del maestro eran 800,000 pesos, se pide incremento a 1,000,000 de pesos. Lo que nos está diciendo el artículo 16 es no aumentar prestaciones, es decir, directamente está diciendo ya que la respuesta es no a esa petición. Punto. Pero, por supuesto, esto no viola nada. Simplemente es un lineamiento de política de la universidad hacia el sindicato. No te voy a incrementar prestaciones y esa es la política. Exactamente como cuando en la época neoliberal se acordaron los pactos económicos por Miguel de la Madrid y por Salinas de Gortari para no incrementar la inflación, y uno de esos pactos fue, por supuesto, por supuestísimo, y aquí ya viene en el plan de austeridades, no incrementarse por encima de la inflación. Ese es uno de los rasgos fundamentales del método de estabilización heterodoxa del neoliberalismo. Aunque bueno, en este caso será del neoliberalismo mexicano, porque la estabilización de la inflación, la estabilización heterodoxa, le llaman los economistas, esos que en lugar de apelar a la ciencia debieron haber apelado a la patria, a los valores espirituales para poder calar hondo en la mente de toda esta gente, porque bueno, son sentimentales, caen bajo un discurso de sentimientos. La patria es primero, bla, 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 bla. La razón no les afecta, por eso son voluntaristas, por eso nunca les funciona nada, pero bueno. Ahora ya parece que aprendió el gobierno y ya nos presenta las cosas desde un punto de vista patriótico, sentimental, y eso pega más. Al menos en la masa. En la masa todos los sentimientos pegan. La razón, la masa es impermeable a la razón. Esperemos que los universitarios no. Bien, entonces, no aumentar prestaciones y no incrementar por encima de la inflación son políticas neoliberales, hay que decirlo así, con todas sus letras. Ya quedan plasmadas en un plan, lo cual está bien, para que no nos hagamos ilusiones con que nuestras administraciones son de izquierda o bueno, a lo mejor la izquierda ya se volvió neoliberal, no lo sé. Pero lo que sí sé, y es un hecho, por más que le den vueltas, es que los planes de estabilización heterodoxa son resultado del neoliberalismo mexicano y se siguen implementando. Es un hecho. La contención de los salarios, la implementación de la austeridad, lo que se llama la contracción de la demanda agregada como una política macroeconómica, es una política típicamente neoliberal. Punto. Ya. Todo lo demás alrededor puede ser de otro estilo, pero eso es. Bien, entonces, eso no viola nada del contrato. Hasta el momento no hay ninguna violación. Recordemos el artículo 9, fracción 2 de la ley orgánica que le da facultades a la universidad para modificar sus planes, sus programas de estudio, establecer la normatividad que requiera para alcanzar sus objetivos, y el plan de austeridad es una de esos planes y normativas para alcanzar los objetivos. Entonces, no está violando nada al imponer esto, es simplemente un lineamiento de política hacia el sindicato. No voy a incrementar prestaciones y ya sabes que el salario sigue plegando a las políticas neoliberales. Punto. Haz lo que quieras. Ya. No hay violación, simplemente nos está diciendo que no a las demandas.
Donde sí puede haber un problema es lo que es el artículo 13, donde dice coordinación de personal podrá cancelar las plazas. Cancelar plazas. Bueno, eso es un problema porque realmente en el contrato colectivo de trabajo, las plazas vacantes definitivas que se generan por defunción, que se generan por jubilación, por rescisión, por retiro, por cambio de adscripción, todas esas plazas vacantes definitivas, dice el contrato, lo dice en la cláusula. La definición viene en la cláusula 6, fracción 39, la definición de plaza vacante definitiva, que es la que el artículo 13 le concede a la coordinación de personal cancelar esas plazas. Es el 639 y el 25 es donde nos dice que esas plazas se deben de sacar a concurso. Eso dice el contrato. ¿Qué dice aquí? Que se pueden cancelar después de una discusión. Bueno, pues si convencen al sindicato de que se cancelen, pues que se cancelen, aunque aquí en realidad se refieren no al sindicato, sino a los directores. Convencer a los directores porque las plazas, de acuerdo a este mismo plan de austeridad, van a estar asignadas a las escuelas y yo entiendo que la discusión se llevará a cabo con los directores. Están renunciando a la centralidad al centralismo que siempre ha padecido la universidad, quién sabe, ojalá. Y la discusión sea entre los directores y el coordinador de personal, a ver si se cancelan las plazas. ¿Dónde entra el sindicato? Bueno, pues tendría que oponerse a esa cancelación. ¿Cómo se opondrá? No lo sé. ¿Con qué elementos? ¿Con qué fuerza? No tiene fuerza. ¿Se podrá oponer? Piénsenlo, jóvenes, piénsenlo. No tiene fuerza el sindicato. Ya está la coordinación de personal con facultades contrarias a lo que establece el sindicato. Y por cierto, también la ley orgánica, porque la ley orgánica en el artículo 17, fracción 23, dice que reglamentar mecanismos y formas de ingreso, promoción y permanencia del personal y que en lo conducente se observará lo establecido en los contratos. Es decir, que no podrían asignarle esa facultad al coordinador de personal, pero ya lo hicieron. ¿Se echará abajo? ¿Se implementará? Lo más seguro es que sí. Hay algo, el artículo 14 establece la sustitución de prestaciones. La sustitución de prestaciones también es violatoria del contrato. Sin embargo, gracias a los poderes de la ideología, los secretarios generales y los docentes la aceptan como normal. ¿Por qué es violatoria del contrato? Bueno, lean el contrato. Los derechos ahí prescritos son irrenunciables, a menos que el concepto de irrenunciabilidad haya cambiado. La venta de prestaciones es completamente contraria al contrato, pero ya se naturalizó y se va a naturalizar también la supresión de las plazas. ¿Por qué? Los poderes de la ideología y la capacidad de mayoría que tienen los grupos que dominan la universidad. Si entendemos la legitimidad desde el punto de vista de las mayorías, entonces es legítimo que cancelen las plazas porque el grupo mayoritario está de acuerdo con eso, es decir, la mayoría de la gente está de acuerdo con eso. Y el sindicato no puede mostrar lo contrario. O va a ser un plebiscito para ver si la gente está a favor o en contra. Debería de hacerlo. Lo mismo pasa con la venta de prestaciones. Se naturalizó, la gente está de acuerdo, por lo tanto es legítimo, por lo tanto el sindicato y su contrato a volar, compañeros. Esto es la implementación desde el poder de lo que es necesario para el poder. Entendámoslo, así es esto. Y hay una parte en el artículo, bueno, dos artículos que se me hicieron interesantes. El artículo 21, van a reducir el café, el té y el azúcar. Van a empeorar nuestras condiciones de trabajo. La gente va a tener que llevar su café, su té y su azúcar porque es austeridad, señores. No podemos regalar el café, el té y el azúcar. Bájenle. Además es malo. Ya nos dijo Gatell que eso engorda y el engordar hace que no seamos patriotas. Ya saben, un patriota no se muere de COVID. Los patriotas no están a favor de los conservadores. Y los conservadores son los que andan promoviendo que hay mucho muerto en México. Así es que no coman azúcar, no coman café, no beban nada de eso. Perdón, dije comer. Finalmente, lámparas ahorradoras. Ahorrar electricidad es bueno, sobre todo ahora que la Comisión de Electricidad, pues ya ven que ya no funciona muy bien y genera apagones. Así es que van a ser mejor esas lámparas.
Realmente es una buena idea un plan de austeridad si supiéramos cuánto se va a ahorrar. Si fuera y estuviera bien hecho, si no fuera el voluntarismo del que habló Remedy, si los universitarios ya realmente estuvieran siendo serios y estuvieran planeando las cosas desde la racionalidad que dicen que van a utilizar. Yo espero que así sea. Yo espero que este plan provoque mucho ahorro a la universidad. Sería lo mejor. Sería lo mejor. En cuanto a que se violan algunas cláusulas del contrato, la legitimidad es el número de personas. La legitimidad la otorga el poder. Y quien tiene el poder ha decidido que va a suprimir las plazas. Se puede oponer el sindicato, aunque quisiera, no lo puede hacer. Punto. La venta de prestaciones, de la misma manera, es violatoria del contrato. ¿Se puede oponer el sindicato? No. De hecho, ya está naturalizada. El poder de los grupos mayoritarios la naturalizó y la legitima porque las mayorías están de acuerdo. Ante eso, ¿qué se puede hacer sino simplemente cambiar el contrato para que vaya de acuerdo a lo que quieren la mayoría de los universitarios? Gracias.